Bien, buenos días. En primer lugar, agradecerle su presencia en esta rueda de prensa en la que presentamos la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España del año 2014. Esta memoria es de 2014, como saben, como lo explicamos siempre. En 2015 se hace la declaración de la renta, la liquidación de esa declaración de la renta se comunica en 2016. En cuanto lo sabemos, preparamos esta rueda de prensa para ofrecerles los datos que se han recogido por un equipo de la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Como saben ustedes, esta tarde tendremos el acto público, la presentación de esta memoria a la sociedad española y a los representantes de la sociedad de la Iglesia de España. Y antes les queríamos convocar a ustedes para presentársela y que ustedes ya la tengan. Además de entregarla en papel, por primera vez estará disponible en la página web de la Conferencia Episcopal. Para dar cuenta de todos los datos y para dar cuenta de todas las preguntas que ustedes quieran hacer, con nosotros Fernando Jiménez Barrio Canal, Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, y lo primero que quiero es agradecerles a todos su presencia en este acto, que lo que quiere es dar cuentas a la sociedad de lo que la Iglesia ha recibido y ha ofrecido durante el año 2014. Tiene que ver con como se acaba de comentar, con la liquidación del IRPF del 2014, que hicimos la declaración en el 2015 y cuya liquidación definitiva todavía no está disponible, aunque la provisional es la que figura aquí, porque todavía el Gobierno no nos ha comunicado la liquidación definitiva. En cualquier caso, pues serán aproximadamente las cifras que aparecen aquí. Bien, les vamos a hacer, como se ha comentado, es la primera vez que imprimimos la memoria. Es verdad que el texto más ampliado con todos los justificantes se deposita en el Ministerio de Justicia, pero sí que en este caso ustedes tienen acceso al documento completo en papel. La memoria justificativa, la memoria de actividades de la Iglesia, decir lo primero que está revisada por un informe de aseguramiento que se llama Informe de Aseguramiento Razonable por PwC, a la entidad auditora a la que le agradecemos que colabore con la actividad de esta memoria. Hay más de 1.500 datos contenidos en la memoria que han sido revisados uno por uno por la auditora para verificar que estos datos se han realizado conforme a un estándar y conforme al propio manual, cuyo extracto también figura en el anexo de la memoria. El resumen final de la carta, que creo que se firmó ayer, es que en la memoria se ha elaborado de manera adecuada y fiable en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el proceso descrito en el manual de elaboración de la memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal. Desaparece también una introducción sobre el camino de transparencia que ha querido emprender la Conferencia Episcopal y cuyo uno de los hitos ha sido la firma del acuerdo con Transparencia Internacional el pasado 31 de mayo. Les aparece también una presentación del cardenal Blázquez sobre lo que quiere ser la memoria y también de lo que es la Iglesia. Como ya ustedes saben, la Iglesia en España se hace presente a través de 69 diócesis territoriales y el arzobispado castrense. Esas son las iglesias particulares que conforman la Iglesia en España. La memoria tiene 6 actividades que veremos luego posteriormente. La primera parte de la memoria lo que hace es dar cuenta del dinero que los contribuyentes españoles han decidido entregar a la Iglesia a través de ese gesto que supone marcar la casilla de la Iglesia católica. Tienen los datos sobre cuál ha sido la evolución del número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, aproximadamente 7,3 millones de declaraciones en el último ejercicio, suponen 22.000 declaraciones más que en el año anterior y aproximadamente tenemos un importe todavía provisional de 250 millones de euros asignados a favor de la Iglesia Católica correspondientes al 2014 y que su liquidación se produce ahora en el 2016. Tienen también un mapa sobre
cómo se marca la casilla de la Iglesia Católica en los distintos territorios autonómicos y la variación de porcentajes sobre los mismos y el número de declaraciones. A partir de ahí les aparece la liquidación de este dinero. El dinero recibido en el 2014, puesto que damos cuenta ahora mismo del dinero que recibimos en el 2014, corresponde a los pagos a cuenta del 2014 y a la liquidación del 2011. Recibimos en cash 249 millones y pico de euros, que junto con los intereses que devengó el dinero que dispone la Conferencia Episcopal en el circulante, pues dio un total disponible de 251 millones de euros. Ese dinero se ha empleado en las partidas que les aparece a continuación, de acuerdo con el presupuesto que elabora anualmente la Conferencia Episcopal a través del Fondo Común Interdiocesano, y en este caso, en este año, ha habido un remanente de 4,8 millones de euros que formarán parte, pues, del fondo de estabilización que tiene la Conferencia Episcopal, pues, para atender algún tipo de imprevisto, pues, que pueda acontecer en un futuro. El empleo de ese dinero, en un 80%, se destina a las diócesis españolas. El resto, pues aparece ahí, pues, los datos sobre la seguridad social del clero de todos los sacerdotes de España que cotizan por el salario mínimo interprofesional, esa aportación simbólica especial, además de todo el trabajo que se desarrolla en las 6.000 Cáritas por todas las personas que forman parte de la Iglesia. La Iglesia ha querido significar de una manera especial una aportación en estos años de crisis de 6 millones de euros, y a partir de ahí, pues, algunas partidas para centros de formación, para la propia campaña de financiación de la Iglesia Católica, el presupuesto de la Conferencia Episcopal, la retribución de los señores obispos, esos 1.225 euros mensuales, y algunas partidas más. Tienen todo el detalle de lo que significa cada partida en las páginas siguientes y también en el anexo del manual técnico. No voy a insistir, salvo ya que tengan ustedes alguna pregunta. Lo importante es que el 80-81% del dinero se manda a las diócesis españolas para que puedan acometer el conjunto de sus actividades. No son para gastos burocráticos ni de estructuras, sino que se engloban dentro del propio presupuesto diocesano para poder hacer frente a todas las cosas que se realizan en las diócesis de España. Tienen ahí el reparto también en miles de euros de cómo se ha repartido ese dinero en cada una de las 69 diócesis y el arzobispado castrense, esos casi 200 millones de euros. Tienen también los criterios de reparto de ese dinero en función de las necesidades básicas de cada una de las diócesis. Y a continuación tienen unos gráficos de tartas del presupuesto consolidado de todas las diócesis españolas, a las cuales les hemos pedido sus cuentas consolidadas, incluyendo los datos de sus parroquias, para conocer qué supone la asignación tributaria en el conjunto de las actividades de las diócesis y de las 23.000 parroquias que están dentro de las diócesis. Ahí pueden ver, por ejemplo, que el 23% del dinero que reciben forma parte, es de la asignación tributaria. Quiere decir que el otro 77% del dinero que gestionan las diócesis y parroquias no proviene de la asignación tributaria, proviene en más de un 37% de las aportaciones directas de los fieles, y el resto de financiación, de ingresos propios, ingresos de gestión, prestaciones de servicios, en los porcentajes que les aparece a continuación. Igual que aparecen los recursos que disponen las diócesis, también aparecen los empleos. Fundamentalmente, más de la mitad del dinero, pues, va destinado a actividades pastorales, asistenciales y al mantenimiento de los templos, de los propios edificios, la luz, el teléfono, el poder tener una infraestructura para acometer todas esas actividades. Aproximadamente un 19% del dinero se destina a la remuneración de los sacerdotes españoles. Con todo eso, lo que les aparece al final, les da algunos datos también, de cómo se ha incrementado el dinero destinado a actividades pastorales y asistenciales. En un momento de crisis económica, lo lógico es que la Iglesia, pues, haya incidido especialmente en esas partidas. Una vez explicado muy sucintamente el dinero, el compromiso que llegamos con el Gobierno fue explicar qué hace la Iglesia Católica en nuestro país,
En esta memoria de actividades lo que intentamos reflejar es todo lo que hacen el conjunto de instituciones de la Iglesia. Ya no es la parte de la memoria económica, sino el conjunto de actividades que realizan todas las instituciones de la Iglesia Católica en España. No solo las diócesis y parroquias, sino las órdenes y congregaciones religiosas, sus instituciones, obras, las más de 12.000 entidades religiosas que existen en España entre fundaciones, asociaciones, cofradías, hermandades, y dividido en 6 capítulos. El primer capítulo está la actividad celebrativa. La Iglesia celebra la fe, nos acompaña, bautiza a nuestros hijos, recibe la primera comunión, nos confirma, bendice nuestro matrimonio, nos acompaña en momentos especiales de sufrimiento con la unción de enfermos. Según datos del CIS, hay 10 millones de personas que de manera regular, no tiene por qué ser semanal, pero sí de manera regular acuden a la Iglesia, a los más de 9,5 millones de Eucaristías que se celebran a lo largo del año. Es un dato importante porque que haya 10 millones de personas que de una manera regular están implicadas con la Iglesia, pues hace referencia sin duda a una importante, entre comillas, masa social que hay en nuestro país. Tienen también algunos datos de un estudio que nos ha hecho KPMG sobre el impacto socioeconómico de las celebraciones religiosas en cuanto a bautizos, comuniones, bodas y lo que supone desde el punto de vista social y económico para la propia economía de nuestro país, que yo creo que son interesantes que puedan ustedes valorar y comprobar. Son los datos, ya digo, de esta auditora, de esta consultora de KPMG, ¿no? Tienen también a continuación la actividad pastoral. La Iglesia comunica la fe y está en los ambientes de la sociedad. ¿Dónde está? Pues está en las parroquias, hay 800 monasterios, más de 100.000 catequistas, más de 57.000 religiosos, 9.000 monjas de clausura. Hay toda una batería de personas que se sienten Iglesia Católica y que están trabajando en las distintas instituciones. ¿En qué ámbitos? En todos los ámbitos, pero este año hemos querido resaltar de manera especial el ámbito rural. Hay más de 11.396 parroquias en ámbitos rurales muy reducidos donde apenas hay ya servicios sociales y donde realmente el párroco que atiende a 5, 6, 7 parroquias puede considerarse prácticamente el único agente social de vertebración social en esas pequeñísimas localidades donde la Iglesia está haciendo un importantísimo esfuerzo para mantener los templos, para acompañar a personas mayores, pues donde no es tan fácil llegar, ¿no? Hay más de 12.600 entidades religiosas que también son Iglesia Católica y que realizan una importantísima labor en distintos campos. Recientemente el Ministerio de Justicia ha abierto ese registro de tal manera que ustedes pueden verificar que existen esas instituciones y a qué se dedican, ¿no? La Iglesia desarrolla un amplísimo campo de actuación en la pastoral penitenciaria, especialmente orgullosos con los 143 capellanes, los más de 2.500 voluntarios que acuden a las cárceles. Hay más de 700 parroquias que de una u otra manera están implicadas en esta actividad de acompañamiento y de asesoramiento a los reclusos. Hay una importante actividad en el ámbito de la salud, con más de 800 voluntarios en hospitales, 146.000 personas acompañadas en los hospitales y también más de 60.000 personas que son periódicamente acompañadas. Muchos de nosotros realizamos esa labor en las Cáritas de ir pues a los vecinos mayores y enfermos, a acompañarles en sus casas, a llevarles la comunión o a llevarles también pues una palabra de esperanza. En cuanto a la dedicación pastoral, pues ya digo que realmente es muy importante todo ese trabajo que se está desarrollando en favor de la sociedad. Si contamos todas las horas de dedicación que pueden tener los distintos agentes de pastoral en favor de la sociedad, como todos los años lo hacemos, pues este año, de acuerdo con el modelo econométrico también avalado, pues se diría que en el año 2014 hubo más de 47 millones de horas de actividad pastoral realizada por sacerdotes, voluntarios y seglares en favor de la sociedad en su conjunto.
una actividad pastoral que si realmente se tuviera que realizar con los salarios de mercado y demás, pues supondría pues más que duplicar ese presupuesto de las diócesis españolas, que está cifrado en 886 millones de euros. Por eso nos atrevemos a decir que 1 euro en la Iglesia rinde como 2,26 euros. La actividad evangelizadora tiene que ver con todo el desarrollo que se realiza en los 5 continentes de anuncio del Evangelio. Tienen ustedes datos de los 13.000 misioneros, de las 500 familias que están en misión en los 5 continentes. Tienen los datos de los misioneros distribuidos por continentes, distribuidos en función de si son sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos. Tienen datos sobre las diócesis españolas con más misioneros en el extranjero y con mayor presencia en los distintos países. Tienen también una iniciativa de la Conferencia Episcopal, que es el Fondo Nueva Evangelización, un fondo que en el 2014 dedicó 226 proyectos pequeños, cortos, proyectos como el de un misionero que necesita un Land Rover en África para poderse comunicar en una enorme extensión y poder llevar el Evangelio a poblaciones a través de cientos de kilómetros. Pues para eso existe este Fondo Nueva Evangelización, que destinó más de 2 millones de euros en el año 2014. La actividad educativa es otro de los grandes trabajos que realiza la Iglesia en favor de nuestra sociedad. Tienen ahí datos de los 2.600 centros de adscripción católica que operan en nuestro país, en su mayoría concertados, 2.449 centros. La actividad educativa en nuestro país emplea en centros de la Iglesia Católica más de 120.000 personas. Están en esos centros cerca de 1,5 millones de nuestros hijos. Más de 70.000 son inmigrantes, personas que están acogidas en los centros educativos exactamente igual que el resto. Y es importante destacar los datos que les aparecen aquí, con los datos del Ministerio de Educación, comprobando el presupuesto que se dedica tanto en la actividad pública como en la actividad concertada. Podemos verificar con datos del Ministerio que una plaza en un colegio concertado nos cuesta a todos, es decir, a la administración pública, a todos nosotros, nos cuesta aproximadamente un 60% de lo que cuesta una plaza pública. Por eso, sin duda alguna, podemos decir que además de todos los que supone de creación de valor, de los valores que se desarrollan en la educación de la Iglesia, podemos decir que además estos centros están ahorrando a la Administración, es decir, a todos, 2.692 millones de euros. Por eso a veces es difícilmente comprensible cuando una enseñanza es pedida por los padres, está en el marco constitucional, es una opción posible, es una opción que construye valores y es una opción democrática y además barata, pues nos llama a veces la atención que no se la pondere lo suficiente y en algunos casos que no se la esté custodiando lo debidamente suficiente. Ahí tienen datos también del número de aulas, del número de centros de educación especial, del número de personal docente. También tienen datos sobre el número de profesores de religión, tanto en centros públicos como privados, y el número de alumnos, más de 3,5 millones, que decidieron voluntariamente en ese referéndum anual tener clase de religión católica en el curso correspondiente. Tienen también datos voy a ir un poco más rápido, tienen datos sobre la actividad universitaria de las 15 universidades católicas o de inspiración católica que hay en nuestro país, del 85.380 alumnos que cursan estudios en estas universidades católicas. La verdad es que el 65% de los estudiantes que cursan estudios en universidades privadas lo están haciendo en las distintas marcas de las universidades de la red de universidades de inspiración cristiana. Tienen también datos sobre las facultades eclesiásticas, el número de alumnos, los institutos superiores, una actividad formativa importante de la Iglesia. El quinto elemento es la actividad cultural. En la actividad cultural también se les detalla, por una parte, los más de 50 millones de euros que la Iglesia ha dedicado a 372 proyectos de conservación
y rehabilitación del enorme patrimonio cultural que tiene, que administra y que entrega a la sociedad la Iglesia. Son datos sobre los bienes culturales españoles, los 616 santuarios que hay en España y los 3.168 bienes inmuebles de interés cultural que administra la Iglesia, aproximadamente una tercera parte de los bienes de interés cultural que hay en nuestro país. Tienen a continuación el estudio que hemos presentado hace unas semanas de KPMG sobre el impacto económico que esta inmensa cantidad de bienes puestos a disposición de la sociedad, no solo para los fines estrictamente religiosos, sino con fines culturales, con fines de divulgación de lo que es nuestra historia, con el enriquecimiento que eso produce a nivel personal y con un enorme enriquecimiento también a nivel económico. Tienen los datos aquí de KPMG, donde yo les resumo que todos estos bienes puestos a disposición de la sociedad han aportado a nivel directo e indirecto más de 22.000 millones de euros a nuestra economía, lo que supone un 2% del Producto Interior Bruto y una cantidad muy relevante. Por eso nosotros queremos decir que lejos de que las supuestas riquezas de la Iglesia están ahí quietas, las supuestas riquezas de la Iglesia están a disposición de la sociedad y están generando un enorme valor social y económico a nuestra sociedad y a nuestra economía. Tienen también algunos datos sobre las celebraciones de fiestas religiosas declaradas de interés nacional e internacional, que también KPMG ha valorado su impacto socioeconómico y que cifra en cerca de 9.000 millones de euros, lo cual significa que el valor material e inmaterial del patrimonio cultural de la Iglesia está aportando a la economía nacional cerca de un 3% del Producto Interior Bruto. Por no aumentar pues toda la labor que realizan las cofradías y hermandades, esa labor oscura, pero también importante en favor de los más necesitados. Tienen ahí todos esos datos y los pueden verificar. Por último, la memoria hace una referencia sobre la actividad caritativa y asistencial. Siempre tenemos que decir que estos datos necesariamente son parciales. Desde hace años llevamos tasando, censando, registrando centros asistenciales de la Iglesia Católica. A día de hoy el registro que tenemos es de más de 9.000 centros estrictamente sociales y asistenciales, donde pasan por allí al año más de 4.700.000 personas. Son 572 centros más que en el año anterior. Es lógico, por una parte porque vamos acumulando más datos, pero por otra parte porque se han tenido que abrir más centros porque nuestro país así lo ha demandado, la situación social así lo ha demandado. Tienen por una parte los datos de la actividad sanitaria y de formación y cultura en nuestro país, y sí que me quiero detener en esta página porque detrás de estos fríos datos de centros para promover el trabajo, de centros para mitigar la pobreza, donde han pasado 2.800.000 personas por esos centros, de los centros de atención a inmigrantes, ahora que está tan de moda, desgraciadamente, esta situación, pero es que ya en el 2014 pasaron 160.000 personas por los centros de atención de inmigrantes de la Iglesia Católica. O todas las actividades que se desarrollan en favor de la rehabilitación de drogodependientes, de atención de niños para tutela de la infancia, de la promoción de la mujer, víctimas de la violencia de género, de trata. Pues ahí tienen también algunos datos también muy importantes de lo que distintas instituciones de la Iglesia están haciendo en favor de los demás. Este año también hemos incorporado, además de entregárselo en papel, además de hablar de toda la actividad rural, hemos incorporado algunos mapas de la presencia de lo que supone esta mancha, esta enorme mancha de la actividad asistencial por comunidades autónomas. Tienen ahí datos de los centros por comunidades autónomas, de personas atendidas en el ámbito estrictamente asistencial, en los centros para promover el trabajo, los centros importantísimos para mitigar la pobreza. Estamos hablando de comedores, de albergues, de sitios donde a nadie se le pregunta su adscripción religiosa, ni su raza, ni su condición para ser atendido. El valor de estos servicios, también esto procede de un nuevo estudio de KPMG sobre lo que estos
estos centros están aportando de valor directo, lo que están aportando también en relación con la atención a inmigrantes, centros para la defensa de la vida y de la familia, centros de tutela de la infancia. Importantísimo, los 78 centros y programas de promoción de la mujer, más de 26.000 mujeres atendidas directamente. Detrás de cada caso hay todo un drama y toda una posibilidad de poder atender a personas que tienen rostro, nombres y apellidos. Por supuesto, gran parte de esta actividad deriva de las grandes ONGs de la Iglesia Católica, del brazo amoroso y caritativo de la Iglesia, que es Cáritas, de la ONG con mayor proyección internacional de la Iglesia, que es Manos Unidas. Tienen ahí sus datos también. Los datos que yo les he facilitado anteriormente son datos agregados de todas las instituciones, pero solo en temas de beneficiarios en los cómputos que realiza Cáritas les aparecen todos estos datos. También los datos relativos a Manos Unidas y de muchas otras marcas que componen la Iglesia Católica y que están ahí, pequeñas ONGs, iniciativas de la Iglesia que conforman todo esto, ¿no? La Iglesia no tiene nada más que agradecer a todos y cada uno de aquellas personas que están colaborando con la Iglesia, se pone a su disposición y sigue en ese empeño de poder comunicar a la sociedad lo que es, representa y quiere transmitir a la Iglesia, a la sociedad. Un mensaje que, en palabras del Papa, sin duda alguna es un mensaje de defensa de la dignidad de la persona humana, que es sin duda uno de los papeles importantes que tiene la Iglesia en nuestro país, ¿no? A partir de ahí luego tienen todo el detalle técnico del memorándum sobre el cual se elaboran los indicadores que tienen en la guía. Y por mi parte nada más, y a partir de aquí pues todas las consultas que ustedes quieran pues estamos a su disposición. Tenemos aquí un micrófono para poder pasar. Está aquí. Y las preguntas, adelante. Hola, buenos días. No encuentro en la memoria de este año el gasto de la Iglesia en medios de comunicación social, que sí aparecía, por ejemplo, en la del año pasado. Entonces quería saber por qué no se ha incluido esta vez y también pedirle si nos los puede facilitar y en concreto las aportaciones que hace la Iglesia a medios en los que tiene participación como 13TV o la cadena COPE. Gracias. Bueno, en relación con este asunto decirles, en primer lugar, la memoria lo que hace es una justificación del dinero recibido en el 2014. Con cargo a los fondos del 2014 no ha habido aportaciones a 13 Televisión. Es cierto que la empresa correspondiente ha recibido las sucesivas inyecciones de capital que haya tenido y que estarán en el registro mercantil, pero con cargo a los fondos del 2014 no ha habido cantidades destinadas a 13TV. Con relación a COPE, pues que yo sepa desde hace más de 20 años la Conferencia Episcopal ni las diócesis han entregado cantidad alguna, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta que le puedo ofrecer. Es decir, con cargo a los fondos del Fondo Común Interdiocesano, al dinero de la asignación tributaria 2014, no ha habido aportaciones. ¿Alguna pregunta más? Laura. Gracias. Leo en la memoria el tema de los salarios y me gustaría saber si, por ejemplo, pone que los obispos tienen una asignación establecida de 1.250 euros al mes. No sé si eso también tienen que hacerse alguna justificación o los obispos tienen que decir a qué lo destinan. Es una pregunta así. Y luego, y también, bueno, si también debido a la crisis, igual que se ha aumentado la actividad asistencial, también se han reducido los sueldos o... Gracias. Bueno, vamos a ver, con relación a la retribución de los obispos reciben 1.250 euros para sus gastos personales, para poder hacer la compra, para sus gastos de actividad normal. Ese dinero se les facilita, se aplican las retenciones correspondientes. Normalmente me imagino que como no llegan a los límites para hacer la declaración de la renta, pues no lo harán, salvo los que tienen otros ingresos, pues que hacen la declaración de la renta como todo hijo de vecino. Pero quiero decir que ese es, por decirlo así, la retribución que ellos tienen
para sus gastos personales o si quieren hacer tal y como marca el Código de Derecho Canónico, para su atención personal, para sus obras de caridad, que me consta que muchos de ellos lo hacen, y si algún día pues quieren ir al cine para poder pagar el cine o comprarse unos zapatos. Esa es como funciona. Si ustedes ven la memoria verán los que yo me conste, cada diócesis, bueno, esa cantidad lleva congelada ya varios años y como le pasa a todo hijo de vecino. Y en el caso de los sacerdotes es cada diócesis la que establece las cantidades a percibir, pero que me consta que también llevan bastantes años congeladas en un baremo que puede ir, pues dependiendo de las diócesis, pues entre los 800, algunas un poco menos, otros llegan a 900, 950 euros. Suelen ser las retribuciones habituales que tienen los sacerdotes. Muchos de ellos, evidentemente, tienen la casa parroquial a disposición, con lo cual quiero decir que el clero en España no vive en la indigencia, vive en una situación pues de austeridad, pero no vive en una situación de pobreza. Esa es la realidad, porque deben de tener, y así lo marca el Código, una adecuada y justa retribución, y eso es lo que intentamos proveer. ¿No? Paga sus sacerdotes, pero cuando hablamos del tanto por ciento que se dedica a las cotizaciones... Las cotizaciones hacen referencia a la seguridad social del clero. Existe un convenio, en el año 77 se firmó la incorporación de los sacerdotes a la seguridad social y a partir de ahí todos los sacerdotes en el desempeño de su actividad pastoral, salvo que hagan otra cosa en el ámbito civil, cotizan a la seguridad social por el salario mínimo interprofesional. Para evitar problemas, esas cantidades cotizadas a la seguridad social, que aproximadamente puede ser, creo recordar, en el orden algo más de 12 millones de euros al año, las cotiza directamente la Conferencia Episcopal y por eso tienen ustedes ahí una primera partida que hace referencia a eso. Esas son las cotizaciones a la seguridad social. Cuando los sacerdotes llega el momento de la jubilación, perciben la pensión mínima establecida por la ley de acuerdo con lo que han cotizado. Hola, buenos días. Es que como no se ha detenido en ello, me gustaría, por favor, que hablara un poco de lo que supone todas las celebraciones, bodas y todo eso, que me ha parecido algo interesante. Sí. Bueno, ahí lo veían ustedes. Nosotros lo que, por una parte, quiero decir que la actividad, la Iglesia, cuando hacemos este tipo de memoria, siempre hay una perspectiva civil, lo tienen en la página 30 y siguientes. Hay una perspectiva civil y una perspectiva religiosa. O sea, los hombres, los católicos, vivimos, expresamos la fe y la Iglesia nos acompaña en los momentos más importantes de nuestra vida, cuando nacemos, cuando bautizamos a nuestros hijos, cuando los chavales acceden a la Eucaristía, cuando confirman su fe o cuando bendecimos nuestros matrimonios, ¿no? El estudio que ha hecho KPMG, lo único que se ha intentado detener ha sido ver exactamente, de acuerdo con cómo se celebran las bodas, bautizos, comuniones en nuestro país, hacer una estimación de qué supone eso en términos medios, desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la repercusión económica que tiene en nuestro país. Por eso ustedes ven a partir de la página 31, pues tienen pues los 602 millones de gasto de celebraciones religiosas que se traducen en salarios. Tienen a partir de ahí, en la página 32, pues todos lo que son los servicios que están vinculados a actividades, a este tipo de actividades religiosas, ¿no? Desde los servicios de comidas, comercio al por menor, otras actividades profesionales. La metodología del estudio la ha realizado KPMG exactamente igual que realiza cualquier otro estudio de impacto para llegar a esos 2.436 millones de gasto total. Pues es una pequeña parte de la actividad económica que desarrollamos los españoles, que está destinada a esta finalidad y que sin duda pues tiene un impacto en nuestra sociedad. Hay veces que se nos pregunta si realmente está justificada la presencia de la Iglesia en nuestro país. Bueno, pues una de las actividades que tiene incidencia
pequeña, pero tiene incidencia en nuestra sociedad y en nuestro consumo. Si no, pregúntenselo ustedes a los hosteleros en el mes de mayo, por ejemplo, si es importante o no las comuniones. Bueno, pues aquí lo único que hemos intentado es verificar que en términos de PIB, pues aproximadamente medio punto del Producto Interior Bruto que se genera en nuestro país deriva de este tipo de actividades, lo cual, pues bueno, pues tiene cierta importancia. Quiero decir que en los estudios, ya digo, que nosotros nos hemos limitado a incluir el estudio que ha elaborado esta consultora. Hola, buenos días. En el informe aparece que durante el año 2014 se produjo un incremento del importe asignado en 14 de las 17 comunidades. Quería saber cuáles eran las 3 en las que se ha reducido. Y otra pregunta, sé que esto es de 2014 con respecto a la declaración de este año. Quería saber si en plena campaña de la declaración de la renta, las que se producen declaraciones como la del cardenal Cañizares, las que llama desobedecer las leyes de igualdad de género o carga contra el imperio gay, quería saber si habéis hecho autocrítica, si esto puede favorecer o perjudicar a la hora de que los contribuyentes marquen la casilla de la X. Gracias. Vamos a ver, yo aquí no tengo exactamente, no tengo ningún problema en luego facilitarle exactamente en qué 3 comunidades autónomas ha bajado, porque lo tengo aquí en un informe, ¿no? Lo importante es saber que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, la gran mayoría de las comunidades autónomas ha producido un incremento de las declaraciones, con las asimetrías que hay, porque si ustedes lo ven, de esto también dimos cuenta anteriormente, en la rueda de prensa que hicimos de los resultados provisionales de la asignación tributaria, ven que hay comunidades autónomas donde se marca pues casi el 50% y otras donde no llega al 20%. Tiene que ver con la propia naturaleza, los condicionantes religiosos, en fin, cada uno marca lo que quiere, porque es una decisión soberana y la Iglesia yo creo que es la única institución que se somete todos los años a este tipo de referéndum, ¿no? Con relación a lo que decía en la segunda parte, yo creo primero que hay que reconocer la libertad de expresión de todo el mundo y a partir de ahí yo creo que cada uno hace sus composiciones de lugar, pero yo creo que hay que reivindicar el derecho de todos los ciudadanos, y que yo sepa todos somos ciudadanos, a poder expresar lo que opinan, ¿no? En este caso concreto, yo creo que hoy nosotros estamos planteando lo que la Iglesia hace, lo que la Iglesia expresa, y lo que pedimos al final es que se dé a conocer lo que la Iglesia está haciendo presente en la sociedad. Cada uno tiene su forma de entender las cosas, cada contribuyente hace su juicio de valor, cada persona hace su juicio de valor, y nosotros desde aquí lo que podemos invitar una vez más es a la generosidad de todos los contribuyentes que a la hora de marcar la casilla católica, a la hora de hacer la declaración de la renta, hagan ese gesto que no supone ni gastar más dinero, ni que le devuelvan menos, y que gracias a eso pues está contribuyendo, entre otras cosas, a que sea una realidad pues esta labor que ha aparecido aquí. Buenos días. Me gustaría, por favor, identificar exactamente la cantidad en la actividad caritativa y asistencial, la cantidad que va destinada a este apartado, porque no sé si tengo que sumar las cifras entre Cáritas y Manos Unidas o bien el valor estimativo. No sé si hay una cantidad exacta en este apartado, porque creo que es en este apartado lo que verdaderamente la Iglesia, podríamos decir, ahorra al Estado en su actividad caritativa y asistencial. Gracias. Mire, los que nos dedicamos a la contabilidad, cada vez que nos piden un dato como el que usted acaba de pedir, tenemos que hacer un montón de convenciones y no llegamos nunca a un resultado único. Le pongo un ejemplo. La parroquia donde yo voy tiene una Cáritas, donde yo colaboro en la labor de la Cáritas. El párroco es el presidente de la Cáritas. El edificio donde está es la parroquia. Los voluntarios
somos los de la parroquia. El despacho, donde viene la gente a pedir consejo o que le paguen el recibo del gas o un kilo de comida, es el despacho parroquial. La pregunta es, ¿yo tengo que incluir el gasto de luz de la parroquia como gasto caritativo o no? ¿Yo tengo que incluir parte del salario del sacerdote como gasto caritativo o no? ¿Yo tengo que incluir parte del recibo del seguro como gasto caritativo o no? Ese es el gran problema. Por eso, identificar una cifra en relación con qué es lo que exactamente gasta la Iglesia en caridad es tremendamente complejo. Es decir, yo les he puesto, por ejemplo, los 886 millones de euros que maneja, por decirlo así, las diócesis y parroquias de España. Bueno, pues parte del salario sería destinado a caridad. Hay una parte que pone actividades pastorales que directamente está cuando uno compra comida, cuando uno paga el recibo de la energía eléctrica, pero hay toda una parte que es difícil la imputación. Nosotros no queremos decir, oye, pues mira, el 50 o el 60% del dinero está destinado. Está todo unido. Si no tuviéramos la parroquia abierta, la gente no podría acudir a los servicios asistenciales. Por eso, darle una cifra concreta, pues yo me podría tirar a la piscina, pero sería siempre una convención. Sí, una cuestión de mera intendencia. Me pareció entender que ha dicho usted que esto es la primera vez que nos dan esta memoria. Pero yo tengo, no con un catálogo quizá tan lujoso, pero tengo aquí la memoria justificativa del 2011, sí, del 2009 y otras que tengo en casa. No, a lo que me refiero, don Juan, es que es la primera vez que editamos la memoria como un libro. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer un PowerPoint y colgarlo en la página web de la Conferencia Episcopal. Y les hemos dado fotocopias del PowerPoint. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Este año es el primer año en ese camino que queremos hacer, enriquecerlo, de hacer un libro, de que lo edite la editorial de la Conferencia Episcopal, hacer un depósito legal, y nuestra intención es que cada año pues este libro se pueda enriquecer, podamos ofrecer más datos. Esa es la cuestión, pero efectivamente todos los años les hemos dado a ustedes el PowerPoint, que era la versión no editada de la memoria en los términos actuales. Sí. En segundo lugar, yo he estado revisando en el Ministerio de Justicia toda la documentación en torno a quizá, no sé, 10.000 u 11.000 páginas. ¿Eso se mantiene o ha aumentado o se ha variado? La información que mandamos al Ministerio de Justicia pues es básicamente la misma. Es decir, lo único que, cada uno de estos datos, cuando nosotros decimos que hemos gastado en esta partida tanto dinero, el Ministerio de Justicia tiene que tener el detalle de todo lo que aparece de cada una de las diócesis. Cuando decimos que hay 9.000 centros asistenciales, pues el Ministerio de Justicia tiene el listado de los 9.000 centros asistenciales. Cuando decimos que ha habido tantos asistidos por comunidades autónomas, tienen el detalle de todo lo que se ofrece. Claro, presentar aquí la documentación que usted la ha podido revisar y que cualquier persona que lo solicita lo puede revisar, pues en fin, creemos que no sería muy operativo. Lo que sí queremos es cada año ofrecer más información. Nosotros somos conscientes de que la información contable es mejorable y por eso espero que en este año podamos aprobar el nuevo plan contable para la Iglesia entre los compromisos de transparencia para poder someter las cuentas en el plazo menor posible a una auditoría financiera estándar, y de esa manera, cuando las cuentas las tengamos absolutamente auditadas, no solo revisadas sino también auditadas, poderlas poner en el portal de transparencia. Ese es el compromiso que tiene la Iglesia. Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar y que avanzar. Es ese camino que aparece en la memoria. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que se llevan abundantes datos para trabajar muchos meses, porque muchos meses ha costado recogerlos. O sea que agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer también a esta casa, CaixaForum, que es el lugar donde vamos a presentar la memoria esta tarde y donde nos acogen en este día, en esta jornada importante para la vida de la Iglesia. Entre ustedes han estado también las personas que esta tarde van a dar testimonio en el acto y que están por aquí.
Martina Kaplun, que es de la Fundación de la Cruz Blanca, la hermana Paqui Morales, sierva del Hogar de la Madre, y José García Gondar, párroco de Carballo, en A Coruña. Están también disponibles si queréis hablar, preguntar con ellos ahora. Gracias por todo. A las 7 de la tarde están invitados, espero que no a trabajar, sino a ver el evento, a disfrutar de él, si se puede disfrutar. Y nada más, que pasen un buen día.